tararara, 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 tararara. Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación de la Nueva Jerusalén, el ministerio apostólico que a través de este medio transmitimos la palabra del Todopoderoso en cada Shabbat. Y tenemos el privilegio de ser parte de esta enseñanza que nos da para el bienestar de nuestra alma. Saludamos a quienes nos escuchan, nos ven por estos medios, y que el Todopoderoso bendiga a quienes escuchan esta palabra, quienes guardan esta palabra, quienes ponen por orden esta palabra, para la cabó de Yahweh Sebaot, que es su nombre, en los méritos de Yahshua HaMashiach, su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Nuestro hermano Antonio en Chile, saludándolo. También a nuestros hermanos en Colombia, en Centroamérica, y aquí mismo también en nuestra ciudad y en nuestro propio país. Toda Rabá, porque el Todopoderoso los guarde y los bendiga. Empezamos. La Parashá 39, Ucat, estatuto de, que quiere decir, y que corresponde al capítulo del libro de Números, capítulo 19, hasta el capítulo 22, 1, versículo 1. ¿Sí? Y que tiene que ver con respecto a el agua de la impureza, las aguas de la discordia, Edom, que no va a permitir que pase el pueblo por sus territorios, la muerte de Aarón, aunque también vemos antes de eso que también tenemos la muerte de Miriam. Vemos que la palabra de Yahweh dice en el 19:1, habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciéndole: este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado, diciendo: di a los Bené Israel que te traigan una becerra lazana, perfecta, sin defecto, y sobre la cual nunca haya sido puesto un yugo. El mensaje, nosotros estamos trazando las parashot en el mensaje que nos quiere transmitir, ¿sí? Nos centramos en eso, es el centro de la enseñanza, el mensaje que trae la parashot. Vemos que en esta primera parte de entrada tiene respecto a una ordenanza, un estatuto, ¿de qué? De que tenían que traer una becerra lazana. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Para purificar. ¿Por qué tenían que purificarse? Por motivos de quedar impuros respecto a tener contactos con muertos. Así empieza la parashot. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, ¿qué cosa? Que el Santo de Israel es, ¿qué es? Es un ser vivo. Partimos de ahí. Está hablando de impureza, de ritos por muerto. Pero nuestro Abacados es un ser vivo. ¿Sí? Entonces, el mensaje que me quiere decir es, ¿qué cosa? Que lo fundamental de la fe verdadera, la fe yahudí, es que estamos sirviendo a ¿quién? A un Elohim vivo.
¿Por qué? Acordémonos de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, donde dice en su versículo 5 que nosotros también, dice, cual piedras vivas, debemos ser edificados para ser como, ¿qué? Como templos espirituales y sacerdotes kadoshim. ¿Para qué? Para ofrecer, mira, para ofrecer. O sea, somos llamados para edificarnos, ¿para qué? Para ofrecer, no para recibir. Ahí dice, ¿no? Piedras vivas, para ofrecer, no para recibir. ¿Para ofrecer qué? Sacrificios espirituales, pero que tienen que ser aceptos. Porque puedo ofrecer un sacrificio y qué sé yo si no es acepto. Tengo que tener la certeza de que mi sacrificio tiene que ser acepto. Entonces, ¿cómo yo sé que mi sacrificio va a ser acepto? Cuando yo hago conforme a lo que Él establece en su palabra. Como Él ordena. Mira, el sacrificio tú tienes que presentarlo de esta manera. En este tiempo, en este lugar. ¿Sí? No es como tú creas. Ese es el error a veces que cometemos cuando queremos presentar un sacrificio. En este caso, no literalmente como nos especifica, pero lo aplicamos para nuestra vida y queremos presentar un sacrificio que queremos que le sea acepto. En el caso, como habíamos dicho, ¿no? Un sacrificio de un ayuno. Pero el ayuno, ¿con qué sentido? ¿Por qué y para qué ese ayuno? ¿Quién es el que se va a beneficiar del ayuno? ¿El Todopoderoso? No, soy yo el que me voy a beneficiar. Pero para eso tengo que saber el delineamiento que Él me plantea. Cómo presentar ese ayuno. No es que porque, es que lo quiero. No. Tengo que ubicarme primeramente para ver qué es lo que voy a presentar. ¿Sí? Para tener esa certeza, esa convicción de que estoy haciendo lo correcto delante de Él. Entonces por eso dice, piedras vivas. Pero para esa piedra viva, ¿qué necesitan? Dice empezando arriba, desechen, ¿qué cosa? Toda maldad. ¿Sí ves? Estoy hablando de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 dice, desechen toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y difamación. O sea, Mishon Hará. Tenemos que desechar todo eso para poder seguir a donde quiere llevarme, hacer una piedra viva para presentarle sacrificio, para ofrecerle sacrificio. Pero por acá empiezo limpiándome yo, ¿sí? Dice, como niños, que tenemos que ser como niños, ¿qué cosa? Niños recién nacidos, o sea, niños en su inocencia, ¿sí? Niños en su inocencia. ¿Y qué? Que desea. El niño desea ¿qué cosa? Leche. Y por eso dice, leche pura espiritual. Tienes que desear esa leche pura espiritual, que es la palabra. Pero dice pura, cuidado, voy a estar escuchando leche adulterada, leche con agua. Leche con agua. ¿Agua qué representa? Las naciones. ¿Sí? Las naciones. Entonces es una palabra que está adulterada por las naciones. Por eso es que dice, por eso es que nos dice Kefa, que tenemos que desear leche pura. ¿Sí? ¿Y para qué? Para fortalecernos mediante ella. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Quiero estar asegurándome en la salvación, tengo que asegurarme la palabra. Si yo no me aseguro en la palabra, ¿de qué salvación puedo yo estar asegurándome?
Porque la palabra me dice que el que persevere hasta el final, ese va a demostrar. Persevere. O sea, no es que hoy sí, ya mañana no, pasado mañana tampoco, a mitad de semana me acuerdo, el jueves estoy medio inquieto, el viernes ando apurado. No, así no es. Perseverar es día a día. Todos los días este cuerpo se alimenta. Sí. Pero yo sé también qué cosa. El Rúa me dice qué cosa. Que no solamente de pan tengo que vivir, sino que también tengo que vivir de toda palabra que sale de su boca. ¿Sí? 3 veces comes al día, 3 veces. Aliméntate de la palabra y haz lo que te lleva la palabra. ¿A qué? A orar, a rezar, a presentarte delante de Él. Tengo que seguir los lineamientos. Los dioses paganos son todos muertos. Pero nosotros servimos a un ser vivo que ve, siente, oye, piensa, habla, actúa y sostiene todo lo que existe. Ese ser vivo es ¿qué cosa? Ciertamente es la fuente de la vida. La muerte es ¿qué cosa? Es el resultado de la separación de la vida. Es decir, ¿qué cosa? Que la muerte es lo contrario a la vida y la muerte no tiene parte con la vida. Entonces por eso nosotros no tenemos que tener parte ¿con qué? Con letra muerta, sino que tenemos que tener parte con la vida que está en su palabra. Porque tenemos un Elohim vivo. Por eso, vuelta te llevo, como piedras vivas, para edificar, para ser parte de ese reino. Un reino que tiene necesidad de ¿qué? De seres vivos. Porque tiene un rey vivo, no tiene un rey muerto. Entonces, desde aquí yo tengo que trabajar en palabra de vida. Por eso es que la muerte y la vida no pueden coexistir. Por lo tanto, si un hombre vivo toca un cadáver de un hombre, se contamina de manera ritual física. Yo me puedo contaminar, no, o sea, no es que literalmente un muerto, no, sino que cuando tienes conversaciones no tienes que tener conversaciones. O sea, conversas con los muertos. Cuando tienes que conversar es con los vivos. Amén. Porque conversas, pasas mucho tiempo. Como en el Detroit también dijo el Robert, ¿no? ¿Pasas el tiempo en qué? ¿En cosas que edifican? No. Porque dice que somos piedras vivas. ¿Para qué? Para edificación, dice. No dice para no hacer nada. Dice para edificación. Pero si yo ando con muertos, ¿qué voy a edificar? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿O no es así? No pase mucho tiempo con muertos, ni afín. Eres una piedra viva. Tienes que pasar el tiempo con el Elohim vivo, que vive para siempre. Por eso es que necesitas, ¿qué cosa? Le está mandando aquí una purificación que tiene que ser rociado con agua, que también el agua representa el Rúa, ¿sí? Porque siempre tiene su doble filo, ¿no? Las cosas que vemos, como trazamos la interpretación en la palabra del Todopoderoso, en los 4 niveles de interpretación, ¿no? Se ve la manera positiva y la manera negativa. De eso tenemos que aprender, por eso. Entonces, por eso vemos que en un contacto con la muerte y en ese estado no se puede venir a la presencia del Todopoderoso, ¿no? Porque estoy contaminado. O sea, mucho tiempo con los muertos. ¿Sí? No, ya, espérate un ratito que voy a orar.
y en el momento que vas a orar no sabes ni qué pedir. O sea, pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Justamente por eso. Porque como dice la palabra, que tenemos que juntarnos con sabios. Y cuando habla de sabios, no está hablando de saberlo todo, sino personas que tienen conocimiento, la jornada del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque voy a sacar provecho. Porque voy a algo que a mí me lo reveló. Tengo que comunicarte. Algo que a ti te lo reveló, me lo tienes que comunicar. ¿Por qué? Porque la palabra, el pan es ¿qué? Para mí solo. No. El pan es para partir, para compartir. El pan es para todos, es para alimentar a todos. Entonces por eso tengo ¿qué cosa? Tengo que juntarme con los que tienen pan. No puedo juntarme con los que no tienen pan, porque con los que no tienen pan van a estar ¿qué cosa? Con hambre. Y el que tiene hambre, y si no se sacia del hambre, ¿qué le pasa? Muere. Muere también, pues. Son cosas que tenemos que encajarlas. Es el mensaje que vemos. Entonces, por eso que el sentido de entrar en el Mishkan terrenal, sí, ciertamente, ritualmente, pero tenemos también, ¿qué cosa? Un Mishkan celestial. ¿Cómo entro también? Acuérdate que la presencia de Él está en un Mishkan. ¿Sí? Él está ministrando. Nuestro Redentor está ministrando en un servicio espiritual. Por eso es que dice Hebreo, ¿no? Que Él fue, ¿qué cosa? Ordenado según el orden de Melquisedec. Sí. ¿No? Él está en una función de Cohen. Cohen. Gadol. ¿Sí? Él no está en función de rey. Él vino en función de profeta. Salió de esa función para pasar a una función de Cohen. ¿Sí? Y tendrá que venir como madre. Que eran los ungidos. Ungido el profeta, el Cohen y el Merre. Eran los tres que se ungían. Amén. Entonces, vemos que así el contacto con la muerte que el hombre pueda tener no nos va a permitir, no le va a permitir entrar. Y tiene que esperar ¿qué cosa? Esa purificación. 7 días. Por eso dice el versículo 13 del capítulo 19 de Números, que todo el que toque el cadáver de cualquier persona que haya muerto y no se rocíe a sí mismo, no se rocíe a sí mismo, ¿sí? Hombre que ya murió, a lo menos si te pones a conversar con no un ateo, sino un insensato, ¿no? Un necio. Un necio. Peor. ¿Sí? Peor. Vas a querer convencer. No, si ese ya está muerto. No puedes. Mejor retírate porque te contaminas. Entonces dice, ¿qué cosa? Contamina el tabernáculo de Yahweh. ¿Sí? Todo el que toque el cadáver de cualquier persona que haya muerto y no se rocíe a sí mismo, contamina el tabernáculo de Yahweh. Contamina. Yo traigo la contaminación de afuera. Vengo y contamino eso. Las conversaciones ociosas contaminan este Mishkan. Por eso tengo ¿qué cosa? Que autoexaminarme, como dice Corintio. Cada uno tiene que autoexaminarse antes de venir a este Mishkan. ¿Qué conversaciones ociosas he tenido? Estoy contaminado. Entonces tengo que, dice, rocíese a sí mismo. No es que voy a buscar, hoy ora por mí. No, tú mismo rocíate. Purifícate. Por eso, literal, aguas que corren para purificarse. Fíjense, ¿no? Eso nos venimos bien
así, Amén. una purificación. Y en el momento tenemos que, así como cuando venimos y nos lavamos las manos, no es lavarse por lavarse. Acuérdense que tenemos que orar. Te vas a hacer en tu casa, te oras antes de ducharte, porque estás haciendo una purificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene y dice, contaminas el Mishkan. ¿Sí ves el pecado que puedo traer? Inconscientemente. ¿Sí? Pero para eso es la enseñanza de la parashá. ¿Sí ves? Para eso es que aprendemos. Entonces vemos que esta es la ley cuando alguien muera en una tienda, dice. El 14. Todos los que entren en la tienda y los que se hallen en la tienda quedarán impuros durante 7 días. Tienda. Acuérdate qué cosa. Tienda. Dentro de nuestra interpretación también vemos una tienda en un lugar donde palabra, sí, Torah. Entras en una tienda muerta donde no hay Torah, porque la Torah es vida. Ahí no aprendes nada, conversación ociosa, que no te edifica. Has estado metido en una tienda de murmuración, de idolatría, y entiéndete que idolatría no necesariamente un ídolo físico. Una idolatría de una conversación de una persona que sin sus hijos no vive. ¿Ah? Eso es una idolatría, una contaminación de idolatría, porque estás hablando con un ídolo. ¿Sí entiendo? Sí, ¿no? Entonces, actualmente dice que para esta purificación necesitaban unas bacalasanas, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿existe actualmente ayuna? 4. Según Aquí no. dice, ¿no? Según dice. Según dice. también es verdad. Lo que sí sabemos es que 9 fueron sacrificadas hasta este tiempo. Y la que tiene que sacrificarse, ¿para qué? Si se hace como debe de ser, entonces estamos ciertamente a la puerta de la edificación de un templo. De un tercer templo, pero que sabemos que ese templo no es el Mashiach, sino que esa es una señal para que sepamos que ese es el antitorá. Porque de acuerdo a la palabra dice que el Mashiach mismo tiene que edificar, él tiene que levantar ese templo. Amén. Entonces no tenemos que dejarnos de engañar. En el capítulo 20 dice que habla respecto a que Miriam muere, ¿no? Y que fue sepultada en Cádiz. Como no había agua, dice el versículo 2, para que el pueblo bebiera, el pueblo se juntó contra Moshe y Aarón. Y el pueblo contendió contra Moshe y contra Aarón, diciéndole, ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Para qué han traído a la congregación de Yahweh a este desierto? Para que nosotros y nuestro ganado perezcamos aquí. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? No es un lugar de sembrados, ni de viñedos, ni de higuera, ni de granados. Ni siquiera hay agua para beber. ¿Qué queja? ¿Qué haces cuando no tienes agua? Porque aquí la queja, ¿qué es? Que no tienen agua. ¿Qué haces cuando no tienes agua? Cuando Miriam murió, la fuente de agua que había estado con los Bené Israel, ¿sí? Cesó. Sin embargo, el pueblo se está quejando ¿de qué? ¿De que tiene sed o que no tiene agua? Que no tiene agua. O sea, no tenían sed. No Porque tiene- puedo tener agua, pero no puedo tener sed. Así es. Sí, ¿no? Es diferente. Claro. No necesariamente que no tenga agua quiere decir que tengo sed. No, no.
Porque la palabra no dice que ellos tenían sed. Y es más, Isaías capítulo 48. Isaías 48. Isaías 48, 21. Dice. ¿Cómo dicen ustedes ahí? Lea. Diga, ya habrá redimido a sus siervos Jacob. No pasaron sed, aunque los llevó por lugares secos. Él hizo brotar agua de la roca para ellos. Partió la peña y fluyeron aguas. ¿Qué? ¿Qué dice? No pasaron sed. O sea, no tuvieron sed. El problema no es que tenían sed. ¿Sí? El problema es que tenían ganas de joder. Así. Morochamente. así de simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿contra quiénes se alzan? Se alzan contra Moshe y contra Aarón, dice. Contra los dos, no es solo con Moshe, es contra los dos. Y la palabra dice, ¿qué cosa? El texto literalmente dice que se juntaron sobre, o sea, literalmente como que se subieron encima. Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, se subieron sobre ¿qué? Sobre el corazón. Sobre la cabeza, Sí. sobre la autoridad. Sí, y sobre la autoridad. ¿Por qué? Porque empiezan a ¿qué dice? A contender, a refutarles, a expresarse tan bien, ¿no? Tan bien de ellos. Entonces empezaron a cuestionar la legitimidad y el comportamiento de sus líderes. En lugar ellos de ¿qué? En lugar de ver ¿a quién? Al invisible, que los había sacado con señales y prodigios, ¿sí? Contienden contra el líder visible que había puesto el invisible. ¿Sí? ¿Por qué? Este pueblo rebelde no podía ver la realidad del mundo espiritual. Solo se fijaban en lo que estaban delante de sus ojos y no habían comprendido cuál era el propósito, o sea, por qué, el por qué tomar un pueblo para sí. O sea, como a veces dicen, es que el Padre Celestial tiene un propósito para usted. Así convence, ¿no? Así llevan el mensaje. O sea, está bien, pero tienes que explicarle cuál es el propósito. Entonces la gente piensa que haya un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que yo vea días mejores. Que yo vea. No. El propósito es que yo no vea. Ese es el propósito al que nos ha llamado. No que veamos. Sino que no veamos. Que no veamos. Y que confiemos en lo que no vemos. Para que se active nuestra emuná. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de emuná, de fe. Porque sin fe es imposible agradar. Entonces tengo que ver lo que no veo. Así es. Porque lo que veo, ¿De qué va? eso no me va a llevar a ningún lado. Eso es lo que, donde yo me fijo. Por eso es que este pueblo, ¿qué es lo que empezaron a ver? Lagartijas, alacranes, escorpiones, Y serpientes. Si es que acaso serpientes y todo lo que veían. Desierto. Empezaron a ver agua, Ay, de calor, todo eso. O sea, se empezaron a fijarse en ver piedras, solo malo. todo lo malo. ¿sí? A ver el desierto. O sea, a ver lo negativo. Cuando en mi vida, en mi vida de camino, porque vuelta digo, este camino es el mismo nuestro. Lo que ellos caminaron, no nos diferenciamos de nada. Nos queremos poner el título de Bené Israel y ni siquiera sabemos qué es lo que pasó Bené Israel. ¿Cómo la pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que no hizo? Para yo corregirme, porque eso también a mí me va a pasar.
No es que yo estoy exento de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. No, Una prueba. eso es visible, quiero ver visible, pero el propósito de Él para mí, el propósito de Él para ti, es que veas lo que no ves, lo imposible. ¿O acaso no vemos en Hebreos Acabó de lo dicho. 12, vamos a Hebreos 12, Amén. Hebreos 12, uno y 2, ¿no? Nos dice, empezando, también dice, nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube. Sí, tenemos testigos como nubes. Despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado. ¿Para qué? Que nos asedia. El pecado nos asedia todo el tiempo. Y corramos con perseverancia. No dice que caminemos, nos insta a correr. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. ¿Sí? El tiempo es corto. Este tiempo no es para caminar. Tenemos que correr. ¿Correr a qué? Al llamado de nuestra fe. Entonces dice, con perseverancia. Correr con perseverancia. No correr como carros locos. Correr con perseverancia. En esta prueba de destreza. Prueba de destreza, o sea, para ver qué tan diestro soy, o soy siniestro. ¿Cuál de los dos soy? Que está puesta delante de nosotros. ¿Sí ven? Que está puesta. No es que nos la va a poner, ya está puesta la prueba. Mañana tienes una prueba. Mañana tengo una prueba. La prueba de la vida. Para saber, como dice, de qué estoy hecho. Si soy una roca viva, una piedra viva, o eres una piedra pobre. Una piedra porosa, que te entra agua por donde sea. Puesto los ojos en quién? En Yahshua, dice. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Sí ves? ¿Por qué? Quien por el gozo que había para él, dice, él tenía gozo, no tenía aflicción, sabía que iba a morir, pero la muerte la tomó como un gozo. Eso es lo que nos quiere decir. De cierto, dice segunda de Samuel, de cierto todos vamos a morir. Y somos, dice, como agua que va a ser echada en la tierra, de donde no se la puede volver a recoger. Mientras esta agua, o sea, mientras nuestra vida no sea echada donde ya no se la va a poder recoger, tengo que confiar en ¿qué? En el que Él va a proveer el medio, o sea, la resurrección. Tengo que confiar. Por eso dice, ¿con qué? Con gozo. Yo tengo que vivir con gozo. Ay, es que eso es difícil. Empiezo a murmurar. Desde que empiezo a murmurar, yo mismo me pongo la barrera. Yo mismo me pongo ya la trampa. Yo mismo. Me amarro, me enredo. No es el sistema. No es los que me rodean. Soy yo. El problema soy yo mismo. Mi corazón. Amén. Es mi corazón. Por eso dice que tenemos que quitarnos las 9 cosas, ¿no? Así como hay 9 manifestaciones de Rúa, también hay 9 que nos impiden a esas manifestaciones. Lo que está en la claqueta, pásela, ¿no? Vuelve a repetir. No la tengo. No la tengo, pásela. Hay que Pásela por repetirla. WhatsApp. Nuevamente. Sí. Eso. Entonces, eso nos impide. Nos impide ver con los ojos de la fe al autor y el consumador
de nuestra fe, Yahshua HaMashiach, porque Él es el que soportó, ¿sí? O sea, confiar de que Él soportó y soportó con gozo. Camino me ha dejado que yo tenga que aprender a soportar con gozo. Claro, no es fácil, pero para eso es ¿qué cosa? El día a día. El día a día. Dice, y edificándome. Pero si no me edifico, ¿cómo? Puedo estarme edificando, pero ¿en qué? En hoja seca, en hojarasca, en papel, como dice Corintios, ¿no? Que cuando viene el fuego, no hay nada. O sea, cuando viene el juicio, no se me encuentra nada. Cuando sea el tiempo de que me tienen que pesarme, ponerme en balanza, como dice Daniel, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué me van a encontrar? Por eso dice, el ayuno, ¿para qué ayunas? Para que encuentre la justicia. Para que encuentre la justicia. Que tiene que ocupar en mi corazón lo que me afecta. La idolatría, la murmuración, la codicia, la avaricia, la envidia, todo lo que dice eso. Eso me bloquea la justicia. Tengo que trabajar para ser una piedra viva. Entonces por eso dice el versículo 11:24 de Hebreos también, 11:24-26, dice, por fe Moshe, siendo ya adulto, dice, por fe, siendo Moshe ya adulto, ¿sí? No dice que era niño, o sea, ya adulto, o sea, nos da esperanza a los que hemos llegado adultos, al llamado, ¿no? A decir, es que si me hubieras llamado cuando era el corte de Jeremías, no, Él hace las cosas correctas, perfectas. Si nos llamó en este tiempo es porque lo sabía. No es porque no se le escapó. Ay, es que me olvidé de la hermana Yané Chuzo. ¿Por qué no la llamé cuando era quinceañera? ¿Ah? No, Él ya es perfecto, todo a su tiempo lo hace. Pero dice Moshe, ¿qué cosa? Ya adulto, renunció, dice, renunció. ¿Renunció a qué? A ser llamado hijo de los muertos. Eso es lo que está diciendo. ¿Hijo de quién? De un ídolo, de Paró, de un ídolo, de un muerto, de un pagano. ¿Sí ves? Prefiriendo, ¿qué cosa? Ser afligido. Así que si te afligen los muertos, date por servido, pero no converses con los muertos. Afligido juntamente con el pueblo de Elohim. O sea, esta aflicción que nos ocurre, ¿la padecemos solos? No, juntamente con el pueblo del Abacadosh, que se encuentra esparcido en los 4 puntos. No sé dónde más habrá pueblos, pero con ese pueblo somos afligidos. Esta congregación, con otras congregaciones pequeñas por ahí que también son un identiquí de nosotros. Lo que a nosotros nos pasa, a ellos también les pasa. No creas que nosotros somos los únicos, que solo a nosotros nos pasa. No, ellos también. ¿Y qué sabes tú? Si allá donde la libertad de religión es perochú, Peor. ¿ah? Peor. Allá en el África, allá no tienen ni libertad para congregarse, aquí tienen libertad para congregarse. Y sin embargo, allá sí ponen la vida, dice. Esos son los valientes, los que tienen que, dice, que ser degollados por causa de la fe. No lo sabemos, pero hay bastantes mártires. Vuelta te digo, la palabra no es secuencial, no es cronológica, es saltada. Lo que tú estás viendo o leyendo
de que muchos son degollados. Y tú estás pensando, no, es que todavía no los degollan, todavía no. Ya están hace rato siendo degollados. Sí, Señor. Ya se está cumpliendo esa Sí, parte. Señor. Amén. Porque vuelta te digo, la palabra no es cronológica. Y muchos leen que la palabra es cronológica. Entonces por eso, no hay tribulación. ¿Por qué? Es que todavía no veo los jinetes del Apocalipsis. Están esperando a los jinetes. Cuando ya salió hace rato, están cabalgando. ¿Sí? Entonces, la palabra no es cronológica. Entonces dice que Moshe prefirió ser afligido antes que complacerse por poco tiempo en el pecado. ¿Por qué? Porque estimó como mayor riqueza el oprobio por causa de ¿quién? Del Mashiach. ¿Por qué? Porque era superior a los tesoros de Egipto. Porque tenía, ¿qué tenía? La mirada fija en el pago de la recompensa. O sea, él le veía al invisible. Eso es lo que está diciendo. Él veía, dice. Por fe abandonó Egipto sin temor, dice, a la ira del rey, porque permaneció como viendo a lo invisible. ¿Sí ves? Permaneció como viendo a lo invisible. Y aún así, ¿no? Vemos de que el premio de él, ¿cuál fue? No entrada Terrenalmente. No entraba. Terrenalmente. Claro, no no entrada. Terrenalmente. Pero era un ejemplo, era un instrumento de ejemplo también para nosotros. Que cuando hay que darle la cabot, hay que dársela la cabot. ¿Por qué? Porque somos llamados ¿a qué? A santificar. Dice que su palabra nos santifica a nosotros. Acuérdate, Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y también somos ¿qué cosa? Que nosotros somos llamados a santificar. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Sí? Entonces vemos que el invisible los había llevado ¿a qué? A esa situación. Él tenía un plan al dejar que el agua de la fuente cesara. ¿Qué quería? Enseñarle al pueblo que es caminar por fe. Y fijarse en las cosas que no se ven, en lugar de las que se ven. Porque quería ¿qué cosa? Quería enseñarles al pueblo, ciertamente, ¿a qué? ¿Cómo se manejaba el pueblo? Lo que le faltaba, hasta que lo soportaban, ahí llegaban. Y de ahí pedían el milagro. Pedían el milagro. Quería enseñarles a qué cosa? A que dependieran de él. O sea, eso es lo que a nosotros nos falta. Sí, los milagros, pero el milagro no es un milagro que quiero, no, es que porque no me da plata, entonces no está actuando el milagro. Y cada día que me levanto y abro los ojos, no es un milagro. ¿Ah? Porque mientras duermo, a poco que no me puede caer un meteorito. Y no me levanto. El asteroide. Paro cardíaco. Paro No me cardíaco. puedo infartar, así es. No es un milagro. Porque este cuerpo dice ¿qué cosa? Es un cuerpo condenado a vida. No, condenado a muerte. Y cada día las células vivas pelean por vivir. Porque cada día las células mueren. ¿Cuándo sabías eso? Amén. Y mientras más células muertas tengas, más probabilidades de vida tienes. No, más probabilidades de morir. Pero toda rabá a él, que en su propósito, él está deteniendo lo que yo ni sé. ¿Qué sé yo que yo tenga o padezca después de unos 10 años un cáncer? Que se pudiera desarrollar más rápido. O muchos no saben que cuando ya están en metástasis recién se enteran que han tenido. O no ocurre. Sí, sí, amén. Sí. Sí, ¿no? Entonces es un milagro que yo todavía pueda caminar, pueda respirar, pueda disfrutar, pueda comer. ¿Con qué gusto? Como más lo he dicho. Amén. ¿Ah? Amén. Entonces, no hay que desesperarse cuando no veas agua. Cuando la fuente de tu bendición está agotada, no es el momento de rebelarte. Es el momento de levantar los ojos. Puesto los ojos en
Yahshua HaMashiach, el consumador, La voz de Elohim. el autor y el Aleluya. consumador de nuestra fe. Amén. Así que Aleluya. no hay que desesperarse, Amén. hay que seguir confiando. Es verdad. Lo posible, tú lo puedes hacer. Lo imposible es Él. Porque el milagro no es tuyo, el milagro es de Él. Amén. Aleluya. Para que Él, su nombre, sea exaltado. Amén. Aleluya. Así Porque es. si el milagro es mío, ¿para qué entonces? No. ¿Para qué ella su hijo? ¿Y para qué el padre? Entonces, Amén. comamos y bebamos. No. Estas dificultades son para que tú lo puedas bendecir. Estas dificultades, estas vicisitudes son para que yo lo pueda exaltar cada día de mi vida. Así es. Ese es el propósito. Amén. Que lo que yo no veo, viendo, sosteniéndome en el invisible. Amén. Entonces por eso vemos que el invisible es bueno, que el Todopoderoso es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? La entrada a la vida. Eso le prometió este pueblo. Pero vuelta te digo, el pueblo empezó a murmurar. El pueblo empezó a lastimarse, a recordar de que mejor estaban en Egipto. No importaba la esclavitud, no importaba el palo, pero estaba mejor, decían. Claro, porque veían lo físico. No, mejor estaba en el tiempo de ayer, donde tenía los amigotes, donde tenía las buenas verbenas, donde tenía las buenas puntas, donde tenía las buenas bebidas espirituales. Espirituosa. ¿Ah? Así le llaman. Un shock me podía pegar. ¿Ah? Era feliz, como la lombriz. ¿Sí ves? Ahora no, ni amigos tengo, ni mi familia quiere hablar. Antes me invitaba, Víctor, ven acá, te invito, estás invitado. Y ahora, Nadie. anhelo eso, qué mejor. No caigamos como el pueblo, porque eso nos va a llevar a la rebeldía. Y es bien difícil ahí sí, ya salir de la rebeldía. Amén. Controlemos nuestras emociones, afirmemos nuestros corazones. Amén. ¿Cuál fue el pecado de Moshe? 10:12. Compartido en el grupo. Dice, enseguida Moshe y Aarón reunieron a toda la congregación frente a la roca y les dijeron, escuchen, 10-12 qué? ahora, 20, 10, 12, números, ¿no? Escuchen ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta roca para ustedes. Y luego Moshe levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su vara, y fluyeron abundante agua y bebió todo el pueblo y su ganado. Entonces dijo Yahweh a Moshe y a Aarón, a los dos, no es a Moshe, a los dos, Factura. por no haber creído en mí para santificarme, ¿viste? Para santificarme ante los de Israel, por eso no introducirán esta congregación en la tierra que les he entregado. ¿Sí? Estas son las aguas de Meribá, pues los de Israel contendieron delante de Yahweh y él fue santificado en medio de ellos. Sí, él igual se santificó, pero quería ¿qué cosa? Que el instrumento, su visible, lo santificara. Pero su visible, ¿qué pasó? Le falló. ¿Por qué? Moshe y Aarón no pudieron conducir al pueblo a la tierra prometida por el pecado que cometieron en esta ocasión. Acuérdate que ya había cometido el pecado del becerro de oro. Así es. Claro. Doble falta. ¿Sí? Entonces, la esencia del pecado es no hacer qué cosa, lo que Yahweh dice. No es, es que yo quiero hacerlo mejor. No. Como te lo dice así, ni más ni menos. Él no te está pidiendo
No, pero es que tú me pediste una cortina, pero yo, como soy benévolo, quiero poner dos. O sea, yo quiero, ¿qué cosa? Quiero mostrarte que yo soy más bueno que tú. Y por eso voy a poner dos. No, él te pidió una. Tienes que regirte a lo que él te dice, nada más. Nada más. Pero yo no le veo nada malo. Sí, yo no, pero él sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la honra para él. Y yo al querer hacer dos, ¿es qué cosa? Y querer robarle la honra. No, es que yo lo hice. Yo. Sí, aunque no lo manifieste, pero en mi interior, en un momento en mi corazón voy a decir, Ya voy a usar. oye, me quedaron bien las dos. No vas a decir, te quedaron bien. No es que hay dos. Porque si había una, entonces sí. Padre, te quedó bien, ¿no? Cae solita de peso. Pero en el momento que ya puse dos, ¿ah? Tu voluntad no la Mi inclinación, el tercer hará, rapidito dice, yo puse, me quedaron bien. Cuidado, son pequeñas cosas. ¿Qué es lo que tenía que decir Moshe? Hablar, le dice a la roca. ordena. ¿Pero qué hizo? Fue y la golpeó. Me dio un palazo. La golpeó. ¿Por qué la golpeó? Ahora es la pregunta. ¿Por qué la golpeaste, Moshe? Coraje, rebelde. Sí, es porque el pueblo, el corazón del pueblo, se lo llevó. Se lo llevó. Por eso como la importancia de que el dominio propio que tenemos que ejercitar, vuelvo a la traqueta. Que hay que sacar del corazón la idolatría, la murmuración, la avaricia, la codicia. Todo eso nos hace daño. Todo eso la pega. Nos hace quitar el dominio propio. Está en el grupo. ¿Qué tal? Amén. Nos hace quitar el dominio propio. Y por eso después vamos a actuar locamente, como decimos la palabra. Locamente has actuado. Locamente puedo actuar. ¿Por qué? Dice, ¿qué hizo Moshe? Escuchen, dice. Enseguida, Moshe y Aarón reunieron a la congregación frente a la roca y ¿qué hicieron? Se les salió el indio. Empezaron, primero, ¿qué hizo? Los atahualpas y los A hormillados. rebeldes, les dice. Le empezó a decir rebeldes. ¿Sí ves? ¿Sí? Rebeldes. Entonces, uno, no se puede tratar de cualquier manera y pensar de que eso no trae consecuencias. Por los dichos de mi palabra, las palabras son como puñales, ¿no? Entonces él le dice, rebelde, ¿no? Y le dice, sacaremos, Ajá. sacaremos, porque ya ahí estaba quitando. Sí, claro, sí, Él sí, estaba sí. ya. El coraje lo lleva a qué cosa? A él ponerse. ¿Sí? O sea, la santificación que le correspondía al Todopoderoso, él en ese momentito Será adjudicado. se la juicio. Se la cogieron. Sacaremos, le dice. Y para ustedes. El texto cita así, pero quién sabe en qué ¿Cómo sería? términos, o sea, cómo se los dijo, ¿no? Claro. O sea, maneras de llegar Expresivamente. expresivamente. O sea, nosotros también cometemos, ¿no? Una cosa es que le diga, Jeremías, coge esa cola. Otra que le diga, Jeremías, coge esa cola. ¿No? O sea, ya con un tono diferente. Ese tono ya cambia la intención del corazón. Causa y efecto. Así es. Entonces por eso fue. ¿Pero por qué? Porque como dice, ya lo tenían también a Moshe. Ya Que de claro, todo porque se era- quejaba, que Claro. todo murmura, el pueblo de todo murmura, de todo se queja, de todo le... Entonces así, al líder no se los puede. Si ya te escuchó una, ya pues. No es que cada vez ya llega un momento en que el líder va a decir, oye, lo contagias, lo haces salir. de Y caciques. lo que un minuto puede cambiar un propósito, puede cambiar una vida.
es un minuto, un segundo. Un segundo. Puedo venir orando, vengo feliz, pero alguien que venga Y me amarga la vida. y entonces Se revió la salón. así pasa, así nos pasa. Por eso ejemplo tenemos para que a nosotros no nos suceda esto y tratemos de conducirnos como Él quiere, las cosas como Él quiere, no como nosotros las queremos. Importante, dice qué cosa, santificar, ¿no? Porque tenía que haberlo santificado. Y dice, ¿cuál era? Dice 12, por no haber creído. La palabra creer es mantén, que viene de la raíz amán, que tiene que ver con qué, con la construcción de un soporte, algo firme, ¿sí? Y estable. Por lo tanto, creer en el Todopoderoso, ¿qué implica? ¿Sí? Implica en qué? En que no solamente uno tiene que serle fiel, sino que también tengo que ajustar toda mi vida. ¿Sí? Ajustar, como un tornillo, ¿no? Un desarmador lo ajustas y queda firme. Pero si ese tornillo no está ajustado con un Buen destornillador. buen destornillador, Vaya como entonces, primero. en un momento, Se afloja. ante las emociones, las vibraciones, Saca. se afloja y se sale. Se sale del propósito para mantener fijo algo, clavado algo. Entonces, así mismo, nuestra vida fiel sobre la casa, pero también tenemos que mantenernos, ¿qué cosa? Una firmeza. ¿En qué? En nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Pensamientos, actitudes, conducta. Tenemos que fijarlas. Podemos ser fieles, pero eso también tenemos que fijar. ¿Sí? Fijar nuestra vida en lo que creemos, en lo que le creemos. Como ya lo indica, hay que creerlo, porque eso es confiar en Él. Al no ser fieles, no lo santificaron a su nombre. ¿Y esto qué pasó? Que no dieron ejemplo. No dieron ejemplo. Ay, estos líderes bravos que tengo. ¿Qué ejemplo me da? Por eso yo no quiero ir a esa congregación, porque esos líderes son bravos ahí. Por todo se molesta, por todo me repelan. Mejor me voy acá, dice de la esquina, que es todo amor ese líder. Si usted le viera la cara, lo que le veo la cara como en un corazón, así rosadito, el amor que expresa. Y solamente le sale dulces, bombones y chocolates perugina le sale. Él no se ofende para nada. No sé, yo he querido verle por dónde tiene las alas que se le salen ya, porque él mismo vuela. Eso es lo que yo quiero, ahí quiero ir. Ahí quiero ir. No importa, porque Él sabe mi corazón y no importa cómo vaya. Con tal de que vea mi corazón. ¿Sí o no? Y tiene billete. ¿Sí o no? Él lo que se interesa es mi corazón, no es mi apariencia. Si yo soy todo peludo, barbudo, greñudo, Mal no importa. vestido. No importa. No. Como Él dice las cosas, porque son para santificarlo a Él, no yo. Para darle la exaltación que Él se merece. No buscar mi propio reconocimiento. No mi ego. Cuidado. Entonces, el reino de los cielos así funciona. No funciona como a veces creemos que debería ser. Ciertamente, ese es el mensaje que nos da la Torá, en que tenemos siempre que permanecer siendo fiel a Él, al llamado que nos ha dado, a buscar el propósito en lo que no vemos, sosteniéndonos siempre en el invisible.
no en lo visible. Piedras que vemos, serpientes, alacranes, no. Solo lo que no vemos. Amén. Es el mensaje que nos da. Que nos sirva de provecho y nos ayude para este pleno crecimiento al cual hemos sido llamados, para poder estar dentro del reino. Como vencedores. Solamente así venceremos. Eso es vencer. Pero para vencer hay que pelear. Hay que pelear. Hay que seguir peleando. Y que Él nos siga afirmándonos en su casa. Cada día en nuestra vida. Shabbat shalom, mi plan. Shalom.